como medio abre la llave o medio cierra la llave. La acción de control, cuando nosotros ponemos una ganancia muy grande, va a ser abre o cierra, punto. O sea, no va a tener puntos intermedios, va a ser o bien cerrada o bien abierta. Eso en un sistema mecánico es malo porque por su misma definición, como es mecánico, tiene piezas movibles, que al estar accionándose varios tiempo puede descomponerse la pieza y por lo tanto nuestro sistema de control pues no va a ser el más óptimo. ¿Vale? Entonces nosotros siempre tenemos que buscar que aquí tengamos nosotros una banda proporcional por ahí del 50%, ¿sale? Que sea lo bastante como lenta y rápida a la vez para que nuestro sistema mecánico tenga ese tiempo de cerrar a tiempo y abrir a tiempo sin que éste se vaya realmente a descomponer. Y bien, ¿cómo vamos a nosotros diseñar un sistema de control? Ya vimos un poco de la teoría, cómo es que se hacen y bla, 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 el fundamento teórico. Ahora vamos a realmente a diseñar un controlador. Como les digo, prácticamente nosotros tenemos que buscar el estado estacionario. Es decir, que mi tiempo tiende a ser cero. Si nosotros tenemos esto de acá, esta P es el valor que se le va a asignar a mi proceso, ¿sale? Para el controlador es justamente lo mismo, solamente que en lugar de K vamos a ponerle KP y en lugar de P vamos a ponerle C, ¿sale? Pero la ecuación es exactamente la misma. Si nosotros despejamos el valor de K para cada ecuación, vamos a tener que va a ser K es igual a P por tau S más 1. Al momento de que tau nosotros la determinamos como 0, pues prácticamente se me va y solamente nos va a quedar como tal el valor de K. ¿Sale? O sea, va a ser P es igual a K. Al igual que mi controlador va a ser igual al valor de proporcional de mi ganancia de control. Si resolvemos el sistema, el sistemita de aquí, sacamos la ecuación de transferencia, ¿cuál sería? Es Kp por K entre 1 más Kp por K. ¿Sale? De ahí sale esta ecuación de aquí. Cuando nosotros ya lo ponemos en términos de las ganancias. Si realmente nosotros queremos ponerlo en términos de todo el sistema cuando no está en equilibrio o no está en un estado estacionario, será lo mismo, solamente que, obviamente, con todas las variables que tenga mi controlador, con todas las variables que pueda tener yo en el proceso, y lo vamos a dividir entre 1 más el controlador por el proceso. ¿Sale? Nosotros nos vamos a enfocar en la ecuación de aquí en medio. La TSS quiere decir que es mi ecuación de transferencia en el estado estacionario. Esta va a ser igual a la ganancia de mi controlador, que es P, por la ganancia del sistema, entre 1 más la ganancia del controlador por la ganancia del sistema. Esto es lo que les digo. Vamos a buscar que siempre que nosotros vamos a hacer una acción de control, que el error sea 0. Si el error es 0, prácticamente mi valor tiene que ser cercano a 1 o cercano al 100%. Con esta ecuación, nosotros nos podemos dar cuenta que este proceso sí se puede acercar al 1 o no, con la de aquí en medio. Si yo les digo, esta ecuación sí va a tender a ser 1 o no. Podemos hacer que Kp tenga un valor muy grande para Ajá, que el 1 ya no influya tanto. exacto. Con eso nosotros obviamente nos acercamos a que mi valor de salida sea cercano al 1. Y eso está bien. Pero aquí viene lo que les mencioné anteriormente. Si esta KP es muy grande, y recordemos que la gráfica entre abierto y cerrado de la cerradura, la pendiente es igual a la KP, si mi valor de la KP es muy grande, obviamente mi pendiente va a ser bastante pronunciada, ¿sale? Hacia el eje de las Y.
Y aquí se viene el problema que les digo. Si la KP es muy grande, quiere decir que mi acción de control va a ser o cierra y abre la llave. O sea, no va a estar medio ábrela, medio ciérrala en un tiempo pues prolongado. Es prácticamente en un tiempo muy pequeño, cierra y abre. Entonces la válvula va a estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Qué le va a pasar al sistema? Se va a descomponer. Y pues nos va a salir más caro componer el sistema porque estar cambiando a cada rato la válvula en lugar de hacer un buen control proporcional. Con nosotros, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿A ustedes cómo se les ocurre solucionar el problema de aquí? Ya vemos que entre más grande sea este valor de Kp, vamos a acercarnos obviamente al valor 1, pero que vamos a sacrificar la estabilidad de la pieza mecánica. Y nosotros tenemos que buscar que tanto los componentes mecánicos como los componentes del control estén como en armonía. ¿Cómo se les ocurre solucionar el problema que tenemos de ábrete y ciérrate completamente? Con este tipo de gráfica. ¿Qué podemos agregarle a las ecuaciones que ya tenemos? ¿Qué se les ocurre? ¿No sería como buscar la forma de que cuando llegue como al 100 o al 0% sea más como una curva y no sea como el cambio tan abrupto? Oh, bueno, ese lo haríamos con un control integral, pero ahorita estamos nada más en un control proporcional. Si el problema es de que mi llave siempre va a estar o completamente cerrada o completamente abierta, yo tengo que buscar un valor fijo para que la llave siempre esté en un punto abierta. Es decir, que la llave, digamos que tenemos un de 360 grados, es cuando está completamente abierta. Si regreso esos 360 grados, está completamente cerrada. ¿Sale? Digamos que a los 60 grados va a ser realmente nuestro cero, es decir, nuestra llave va a estar siempre medio abierta. Ese valor nosotros lo tenemos que agregar. Este número o este valor que les digo se le llama número vías. Esto que está aquí. ¿Sale? Vean que aquí tenemos nuestra señal con nuestro proceso de control, el control proporcional, pero aparte le vamos a agregar un valor específico, un valor que se llama número vías. Y ya con esto, si yo logro que mi error sea 0, siempre vamos a tener todavía como que una perturbación en el sistema. Si no tenemos este número vías, la acción que se va a hacer completamente va a ser o estás bien cerrada o estás bien abierta. Con este número, ¿qué pasa? Nosotros vamos a establecer un punto donde la llave siempre va a estar abierta, siempre va a tener que estar abierta, y ese va a ser como mi nuevo cero. ¿Sale? Aunque la llave esté medio abierta, para el sistema va a ser mi cero. Vean aquí cómo empiezo a tener yo esa acción de control. La tengo siempre medio abierta, lo cual va a proteger mi sistema, porque no voy a estar abriendo y cerrando a cada rato, o sea, cerrando completamente y abriendo completamente, sino que voy a tener un punto abierto para que la llave nunca tenga una acción abrupta de tener flujo a cortar completamente el flujo. Mecánicamente eso desgasta la pieza. Si yo siempre tengo la pieza bajo un flujo, va a aguantar más. Este nivel de abertura se llama vías, número vías. Y vean que aquí nosotros ya logramos que mi control sea más prolongado y sea más controlado. Porque o la abro completamente, lo cual no tiene gran ciencia, siempre va a pasar el agua y mi componente no se va a descomponer. Como, veamos la llave como si fuera una presa. Supongamos que está completamente cerrada, le llega el agua y pues por acción mecánica la va a tratar de sobrepasar. La pieza se va a empezar a fatigar y va a empezar a fallar. Si yo la abro completamente, pues la pieza nunca va a estar interactuando y no va a tener problema. Pero si yo en lugar de estar esto de abriendo, cerrando, si nosotros la medio dejamos abierta, siempre voy a tener un flujo y la fatiga que va a tener mi material va a ser menor
que si siempre la tengo bien cerrada y siempre la tengo bien abierta. Por eso se hace este número vías, para poder soportar un poco el desgaste hacia mi componente mecánico. ¿Cómo voy yo a determinar este número vías? Pues bueno, las ecuaciones que tengo aquí, esta de aquí, la A sub E, prácticamente es esto, ¿sale? Que es mi Y, que es mi señal de salida, es igual a la acción de control propia por el valor del control, la acción de mi sistema natural por los valores propios de mi sistema natural. Si nosotros lo hacemos más simplificado y lo ponemos en el estado estacionario, vamos a tener esto. Solamente es el valor de esta K por el valor del sistema y el valor de la K de mi proceso por el proceso mismo. Ese número vías es esta US. ¿Sale? El número vías es la que va a estar multiplicándose o la que va a estar siempre en interacción con mi acción de control o con la K. Vamos a ponerla aquí, Cape. Cape. ¿Sale? Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a lograr obtener el valor que nosotros nos necesitamos siempre poner en este sistema para que tengamos una acción un poco más controlada y sea más estable el sistema. Ahorita con el ejemplo vamos a verlo. ¿Ya tienen abierto MATLAB? Qué pinche calor. ¿Qué tan bien andan en MATLAB? ¿Sí le saben mover o más o menos? Yo no sé moverle en Simulink o eso. Yo la Ajá. verdad no sé manejarlo. Bueno, vamos a hacerlo poco a poquito, ¿sale? El problema que vamos a hacer hoy es este. Vayan apuntándolo, porfa, y ahorita nos pasamos a MATLAB. Cuando nosotros vamos a probar un sistema, o vaya, un diseño de controlador, siempre vamos a hacerlo con un escalón unitario, ¿sale? ¿Por qué con el escalón unitario? Porque va a ser una señal bastante fácil de procesar y que nosotros podamos ver cómo se comporta nuestro sistema bien. Entonces, siempre vamos a tener que buscar ese escalón unitario. Luego, vamos a tener nuestro controlador. Yo aquí le puse el valor de 1 porque Simulink no me dejaba ponerlo como un valor alfanumérico. Tenía que ponerle algo, le puse el valor de 1. Perdón, no la compartí. Gracias. Ahí está. ¿Sale? Como les digo, aquí está mi señal con la cual yo voy a probar el sistema, que es mi escalón unitario. Y esto es mi proceso como tal. Les digo, aquí va la ganancia. La ganancia siempre va antes de la ecuación de transferencia o de nuestro proceso. Después vamos a poner el proceso como tal. Y tenemos la retroalimentación. Recuerden que la retroalimentación puede ser unitaria o también podemos ponerle una retroalimentación que también tenga otro valor. Para este ejercicio va a ser una retroalimentación unitaria. Entonces va a ser 1. ¿Sale? Apunten la ecuación que tenemos aquí arriba. Ahorita la vamos a meter a MATLAB y vamos a seguir trabajando. ¿Va? Recuerden que para diseñar un controlador necesitamos ciertos parámetros o especificaciones. Pues bueno, en este caso nos están diciendo que el error que debe tener la señal debe ser menor al 5%. El tiempo de establecimiento, es decir, qué tan rápido mi sistema se va a estabilizar, tiene que ser menor a 10 segundos. O la rapidez de la acción de control tiene que ser menor a 10 segundos. Y el sobrepico debe tener un error menor al 2%. ¿A qué se refiere el sobrepico? Es justamente la precisión de mi sistema. ¿Qué tanto se va a alterar antes de estabilizarse? ¿Sale? Entonces, esta alteración debe ser menor al 2%. ¿Ya apuntaron esta ecuación? Que es la que más importa. Ok. Primero lo vamos a sacar a mano y luego lo vamos a sacar ya en Simulink. Perdón, en MATLAB primero.
Vean esto. Tenemos la ecuación, que es G de S, y tenemos que sacar nuestra ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia es esta que ya tengo apuntadas. Le puse colorcitos para que podamos ver qué es lo que se elimina y qué es lo que se va, ¿sale? La CDS es mi salida, la RDS es mi entrada. Y así tiene, pues, coherencia. Sabemos que es K por G, aquí está K por G, entre 1 más K por G, que es K por G, entre 1 más K por G. Aunque en este caso mi retroalimentación es unitaria, tengo que poner la función como tal, HDS, ¿sale? Y bueno, lo multiplicamos por mi señal de entrada. Porque recuerden que la función de transferencia es la salida entre la entrada. Si yo solamente quiero ponerlo en términos de la salida, paso la entrada multiplicando toda la ecuación de transferencia. Ahora, ¿qué pasa? Pues, si recuerdan, prácticamente todo esto, mi señal de salida es igual al error que tengo, este es el error, por la K por la G de S. Si tuviéramos un lazo completamente, o sea, directo, si no tuviéramos esa retroalimentación que nos está ayudando a corregir el sistema. Entonces, su ecuación en lazo directo es esto, el error por K por G de S. Lo que a nosotros nos interesa es obtener la ecuación del error, porque a partir del error nosotros vamos a modelar el controlador. Entonces nosotros despejamos. El error sería igual a CDS entre K por G. ¿Sale? Nosotros ya sabemos cuánto vale la C, que es todo esto que tenemos aquí, y lo vamos a dividir pues entre KG. Nos queda una ecuación más o menos así. Al momento de ya resolverla más, nos queda esto, se va la K por G del denominador y del numerador, y al final nos queda que nuestra ecuación del error va a ser la señal de entrada entre 1 más K por G. ¿Sale? A partir de aquí nosotros ya podemos empezar a diseñar nuestro controlador. Aquí está. Recuerden lo que les digo, que nosotros buscamos siempre que sea el valor en estado estacionario. ¿Cuál es este valor? Pues tenemos que hacer que mi límite de mi función por la frecuencia, cuando la frecuencia tiende a 0, ese va a ser mi valor de, ¿cómo se llama? De estabilidad. Entonces, si ese vale 0, pues esto se nos va. El 10, el cuadrado, bueno, la S cuadrada se va, la S se va, la S cúbica, la cuadrada y la S se va. Solamente nos va a quedar que mi función de proceso, cuando la S vale 0, va a ser igual a 40. Si nosotros empezamos a hacer, ahora sí, el límite de mi función, el error, cuando tiende a 0, nosotros vamos a tener esto. ¿Sale? ¿Cómo nos queda? Es RS, que va a ser mi señal de entrada. Como mi señal de entrada es un escalón unitario, pues es 1 entre S. Y como todo lo multiplicamos por S, es S por 1 entre S, va a ser igual a 1, entre 1 más, nosotros ya sabemos cuánto vale G cuando S tiende a 0, y la K es nuestra incógnita. Nos queda 1 entre 1 más K, bueno, más 40K. Y aquí ya nosotros tenemos la ecuación del error en un estado estacionario. ¿Sale? Luego, ¿qué dice? El inciso A. ¿Qué nos pide el inciso A? Que el error debe ser menor al 5%. Si nosotros ya tenemos nuestra ecuación del error en estado estacionario, pues la vamos a igualar. Va a ser 0.5, es igual a lo que obtuvimos. Vamos a despejar A para saber su valor. ¿Cuál es este? Al momento de despejarla nos da que el valor de K debe ser igual o mayor a 0.475. Si el valor de K está por debajo de este valor, el error va a tender a ser mayor a 5. Si yo aumento ese valor de K, el error va a bajar, lo cual tiene lógica por el tipo de ecuación. Si yo aumento K, el error baja. Si yo disminuyo K, el error va a subir, ¿sale? Entonces, en este tipo de control, con las condiciones que nos pone el sistema,
nos está diciendo que K tiene que aumentar arriba de ese valor del 47.5, 1.475. Ahora el inciso C se resuelve primero antes que el inciso B. ¿Por qué? Porque el sobrepico tiene esta ecuación. Apúntenla, por favor. MP es el valor del sobrepico. Es igual a la función Euler menos pi por... ¿Cómo se llama esa? Se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama esa letra griega. Y bueno, tenemos todo esto. Y nosotros tenemos que... Hace muchísimo calor. Obtener el valor de la letra. ¿Sale? Al final nos está diciendo que este valor para el sobrepico tiene que ser igual a 0.7797. ¿Sale? Este valor, ¿para qué nos va a servir? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en MATLAB. Para diseñar un controlador proporcional, necesitamos hacerlo ya un poco más con error y prueba. ¿Sale? ¿Ya tienen MATLAB abierto? Ah, qué calor. Sí. Aquí está. Pues bueno, primero vamos a obtener nosotros esta ecuación de transferencia bonita. Vamos a tener mi primer bloque de código, que es este de aquí. Vamos a declarar como símbolos la letra S y la letra K. ¿Sale? Y vamos a meter nosotros solitos nuestra ecuación G. La ecuación G la meten como tal y ya está. Luego, ahora sí vamos a obtener nuestra ecuación de transferencia. ¿Sale? Recuerden que la G simplemente es el valor de nuestro proceso. Luego que tenemos el cuadrito que estaba después de la ganancia. Nosotros queremos obtener el valor de la ecuación de transferencia. Tenemos que utilizar, pónganle cualquier letra como ustedes quieran nombrar su ecuación de transferencia. Yo le puse la letra I, ustedes pongan la que ustedes gustan. Pero es importante que utilicen esta función, la función collect. ¿Por qué? Vamos a hacerlo de los dos tipos. Con esta función y sin esa función. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Ay, perdón. A ver. Entonces, vean que si la pongo con la función collect, me da la ecuación más o menos, ¿no? Si yo le pongo el comando pretty y le pongo mi función, me la va a dar ya acomodadita y me la va a dar bonita. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo a esta nueva, vamos a poner una diferente, voy a poner U. U va a ser igual a lo mismo que tengo en la I. Pero ahora no le voy a poner esa función de collect. Simplemente la voy a hacer así tal cual. Vean que me da como una ecuación bastante diferente y es un poco más difícil de poder interpretar. Vean cuando lo tengo ahí sin la función pretty. Ahora que si yo pongo la misma función, pero ahora que me dé, creo que le puse U. Sí. Vean cómo me da la ecuación. Está bastante, un poco más compleja de utilizar que si la pongo en términos con el collect. ¿Qué hace esta función collect? Pues bueno, técnicamente recuerdan polos y ceros. Al momento de que se está haciendo las iteraciones, la función de colectar va a ser eliminar los polos y los ceros que se tienen que eliminar durante todo el proceso para dejarnos una ecuación de transferencia un poco más limpia y un poco más entendible. ¿Sale? Es puntos que tienen que hacer. Siempre utilicen esta función, la de colectar, para que los polos y ceros que se empiezan a generar en mi ecuación de transferencia
se eliminen y siempre sea la función más simplificada. ¿Sale? Sí se entendió cómo meter solamente para que nosotros obtengamos la función bonita, o sea, MATLAB como tal no la va a tomar como una ecuación de transferencia, pero a nosotros nos va a servir para obtener la ecuación de transferencia. Para si en el examen se las pido, simplemente meten esto, meten la ecuación como tal, ponen la función colectar y ya les va a dar la función, la respuesta. Todo lo que nosotros hacemos a mano, con esta función, queda ya resuelto. ¿Sale? Ahora vamos a el siguiente bloque. ¿Cuál es el siguiente bloque? Es sacar la función en el estado estacionario. Es lo mismo. Yo aquí ya le estoy diciendo que la S va a ser igual a 0. Por lo que les mencioné del estado estacionario, meto de nuevo mi función G y realizo la construcción de mi función del error en el estado estacionario. Yo la nombré EWS. ¿Cuál va a ser esta? Va a ser 1 entre 1 más K por G. Y vean que nos da lo que obtuvimos anteriormente en la presentación. Va a ser 1 entre 40K más 1, o 1 entre 1 más 40K. Y de esta manera nosotros obtenemos las ecuaciones que requerimos para resolver el problema. Ahora sí, ¿cómo lo hacemos nosotros para meter como si fuese una ecuación de transferencia? Necesitamos esto de aquí. Tenemos que definir la S como una variante dentro de la ecuación o la función de transferencia. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que utilizar S es igual a TF, que es lo mismo de transfer function, y ponemos entre comillas la S, que la S va a ser nuestra variable de entrada. ¿Sí? Luego, volvemos a meter nuestra ecuación G. Una vez que metemos esta ecuación G, si nosotros no le damos más órdenes, el problema va a tomarlo como si fuera un sistema simple con retroalimentación y nos va a dar la ecuación de transferencia directamente. ¿Sale? Por eso yo solamente metí la G. Voy a meter esto que se llama RLOCUS, que es un método gráfico para poder ver los polos y los ceros de la ecuación. Le voy a meter esto de aquí, que es el punto 7797 que nos salió del valor de la letra en griego que despejamos. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos mover y podamos saber realmente a partir de qué valor de ganancia podemos hacerlo. Vemos esto. ¿Sale? Tenemos esto de aquí. Esta función o esta gráfica nos está poniendo los polos y los ceros de nuestra función de transferencia. ¿Sale? ¿Ya gráfico? ¿Eu? Es que no se ve la gráfica. Ah, perdón. Sí. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? Vean, aquí Sí, está ya. mi grid. Y en la gráfica, si yo me pongo sobre la gráfica, sobre mis valores reales, vean que dice que mi ganancia tiene que ser igual a 1.55. ¿Sale? Aquí ya nos está dando un parámetro que según mi sobrepico va a ser por ahí del 1.96. ¿Qué es lo que sigue? Con ese 1.55 vamos a hacer todo de nuevo. ¿Qué es lo que hago? Meto el valor de mi K. En este caso, pongámosle el 1.55. 1.55. Tenemos el valor de H. Perdón. El valor de H, recuerden que es 1, que es el de mi lazo de retroalimentación. Y luego vamos a diseñar nuestra función de transferencia. ¿Cuál es